Hola, bienvenidos a Desmontando la Flor de Jade, bienvenidos mecenas, bienvenidos lectores. Hoy vamos a enterarnos de lo que pasa en el capítulo Los primeros lazos. Hola Jesús. Hola Estela. Bueno, este capítulo que es bastante largo, tenemos que decir, desde el título ya nos está avisando en qué caminos nos vamos a internar. Pero me interesaría que me contaras primero, para que lo tengamos como una tradición, si hubo cambios en este capítulo, si le cortaste cosas, si estaba por delante, por detrás o está en el mismo lugar. Los primeros lazos corresponde al capítulo número 6 en el manuscrito original. Estaba un poco más atrasado de lo que aparece en el nuevo. Y quizá sea uno de los capítulos que menos intervenciones tiene. Es decir, yo casi aseguraría que el 90% del material que hoy compone el capítulo actual es original. Es decir, es el que escribiste al el que principio. tenía en el manuscrito original. ¿Qué intervenciones tiene? Bueno, tiene la devastación típica propia que le hicimos. Es decir, tiene un rebaje de la densidad descriptiva, básicamente en los fragmentos más descriptivos que vienen a ser, pues, la escena del canto de Claudia, las propias, el propio flashback de Geraint con Olwen, es decir, todo el material descriptivo, todas las escenas descriptivas. Es un capítulo largo ya de por sí, así que me imagino que sería todavía más extenso si No tenía... mucho más extenso. No mucho más extenso. Está más o menos ahí. Se le rebajan, pero también es verdad que es un capítulo que tiene bastante diálogo. Y las escenas de diálogo están básicamente igual. Yo creo que la escena de la canción de Claudia, la escena en la que Claudia se pierde en el bosque, algunas notas más descriptivas en las escenas de campamento y el de este son quizá la parte que más se rebaja. Y luego hay solamente una única sección que termina eliminándose, que era una referencia que hacíamos un flashback con Olwen justo después de que Claudia cantase. En ese flashback, Olwen tenía un recuerdo con Iriel, en la que él la descubría cantando. Y aparecían algunos personajes, aparecía el personaje de Urias, aparecía Geraint y tal. Y se daba una escena cómica, una escena... divertida. Sí, divertida. ¿Pero por qué lo quitaste eso? Pues, ¿Para no adelantarnos exacto. nada? Hubo un momento en el que pensé que había que hacer muy evidente eso, que es lo que ocurre cuando Claudia canta, ¿no? Que es que el propio Olwen tiene la evocación de Iriel ahí. Yo creo que ese capítulo estaba totalmente lleno de menciones sutiles, de una serie de elementos que ya debían de conducir al lector ahí. Pensar en eso. Era absolutamente innecesario colocar la referencia tácita a ocupar 4 o 5 páginas con una referencia que no era necesaria en realidad y que le restaba, de hecho, potencia, ¿no? Yo creo, ese es mi pensamiento como autor, yo creo que hay indicios suficientes como para que el lector, llegado a ese capítulo, vincule a Claudia con Iriel de alguna manera, de alguna sutil manera, que Sí, el recuerdo... Yo creo que la mayoría, al menos en estos primeros capítulos, cuando vos vas descubriendo la obra, lo que pensamos es
Bueno, Claudia le recuerda mucho Sí. a Iriel y evidentemente hay un cruce, pero no nos No vamos tie- más profundo. Y no tiene por qué ir más profundo. Es decir, a mí me interesa eso, ¿no? Es decir, de alguna forma que el personaje de Claudia quede vinculado al recuerdo de Iriel por parte de algunos personajes. Gerin lo menciona, Sí. el propio Olwen da muestras de eso, muestras sutiles, muestras que yo no hacía tan sutiles plantando precisamente esa escena y que creo que era preferible que se quedaran en ese punto insinuado y que fuera el lector el que decidiese si realmente sí había ahí esa referencia o ese vínculo por parte de Olwen o si no era para tanto, ¿no? Y creo que es el único recorte importante, las únicas páginas que se le quitan a ese capítulo. Por eso digo que básicamente el 90% Está igual. es igual, es exactamente igual. De ahí que, bueno, uno no pueda evitar ver ese capítulo con unas connotaciones más ingenuas que otros capítulos. A ver, explícame. Sí, es decir, corresponde a una etapa mucho más primeriza de mi manera de escribir y yo como autor evidentemente lo veo muy evidente. Sí, de todas formas es un capítulo que queda... A ver, ahora que vos me decís que le quitaste esta escena, me parece que queda muy elegante la evocación sugerida a Iriel y no escrita, no expresa ahí para que la gente no tenga ninguna duda. Y además era un segmento que básicamente no pretendía hacer otra cosa sino crear una situación del pasado de ellos donde eso quedase explícito, ¿no? Donde quedase explícito que Olwen mira de manera diferente a Iriel cuando la escucha cantar. Porque, bueno, es algo que va a quedar de alguna forma sumergido, espolvoreado a lo largo de la saga. La relación de Olwen e Iriel en un primer momento no es buena. Es decir, hay tensión, hay rivalidad, hay tal, ¿no? Y eso, sumado el tiempo, uno podrá ver lo que le ocurre a Olwen con esos personajes femeninos que son importantes, ¿no? Le va a ocurrir con Claudia, se supone que le ocurrió con Iriel, y Gerin incluso avanzará que ocurrió incluso antes, ¿no? Y bueno, esa era un poco la tónica, ¿no? No llevaba mucho más y tampoco aportaba mucho más, ¿no? Es un capítulo que, a ver, que es muy rico. Nosotros lo encontramos muy rico y creemos que tiene muchos puntos por los cuales uno puede ir un poco hilando distintas cosas. En principio, el principio es muy divertido, a mí me gusta mucho, es muy simpático, todo ese punto, y lo veo así muy cinematográfico también, me lo puedo imaginar en una pantalla. Donde nos encontramos ese pobre Alex ahí dominado y traicionado por los elfos, pero también a medida que avanzamos en función de lo que es puntualmente la situación de Alex. Alex está en un mundo en el cual si alguien no viene con un hechizo, lo más probable es que esa herida que él tiene, ahora vamos a apuntar a algo más serio, esa herida que tiene puede llegar a ser un problema más que importante. También después, cuando ellos se sientan, se relajan, se enciende el fuego y demás, tanto el cronista como Alex van por distintos puntos que nos orientan al mismo lugar. Y es, pues hay que adaptarse a este mundo porque estamos acá, reforzando un poco, ¿no? Lo que veníamos hablando de los capítulos anteriores. Esto puede ser un detalle de autor nuevo que quiere seguir marcando claramente esto es fantasía, pero estos chicos la están pasando muy mal. No están llegando, sacando sus espadas, dominando el mundo y demás. ¿Va por ahí? Es innegable que yo quería desde primera hora marcar ese punto de diferencia. Quizá porque
lecturas o mis experiencias con lo fantástico, con el discurso fantástico, normalmente me llevaban a ver eso, ¿no? A ver que cuando se utilizaba el recurso del crossover, ¿no? Enseguida, igual por necesidades del formato, en una película muchas veces el tiempo corre en tu contra y no, Sí, puedes, claro. y no puedes marcar y tienes que llevar a la acción pronto. La cuestión es que a mí no me gustaba esa idea de yo vengo de una cultura, de una naturaleza, con un chip, con un esquema mental en mi cabeza, entro a otro lugar que tiene un esquema mental absolutamente distinto, que las cosas son totalmente distintas y tal y cual, que me obliga a posicionarme en un lugar donde yo nunca he estado, pero yo me coloco ahí perfectamente, lo Me adapto acepto todo y tal, enseguida. ¿no? Es cierto que de hecho todo el enviado tiene un poco ese leitmotiv, ¿no? A los chicos les va a costar adaptarse. Los chicos se van a adaptar poco a poco. Y de hecho van a ofrecer incluso resistencia a esa adaptación. Es como el tipo que es de un país que va a otro país y no quiere que se le pegue el acento. Es decir, porque yo quiero mantenerme en mi lugar, Claro, porque este no lo reconozco pero como esta idea mío. ya está inserta en los personajes, Sí. ¿no? O sea, lo reflexiona Alex, también lo reflexiona Cronista. Y de hecho hay un punto que yo creo que te lo pregunté, pero no recuerdo tu respuesta, así que lo voy a retomar. Vos hablas puntualmente de la cabalgata, Sí, ahí, sí, vale, y sí, se sí. habla de la molestia, además de las marcas, de la vibración que siente. ¿En toda tu obra vos investigás, te Claro. informás o te lo sacás No, de no, no, un...? no, no. A ver. Yo no tengo idea, yo jamás me subí a un caballo, así Planteando, que... o sea, plantear que el proceso, diríamos, de información, del proceso de lectura y documentación para escribir una obra de género fantástico es muy, muy, muy inferior, por no decir que la inmensa mayoría de las veces resulta casi innecesaria para documentar el mundo. Ella que el autor tiene un poco la licencia de plantear ese mundo como quiera. De todas formas, es cuestión ya de cada cual, de cada autor, ir y documentarse sobre aspectos concretos, ¿no? La escena de la cabalgada viene precisamente a manifestar todo esto de lo que hablábamos. Es decir, algo que a nosotros nos parece muy normal, que es el viajar a caballo, el cabalgar, el montarse en un caballo y utilizar el Sí, caballo como el medio de transporte. Lo vemos desde un western a casi casi cualquier todo. otra cosa. Y en el mundo fantástico, el caballo es el medio de locomoción por antonomasia. Bueno, yo le preguntaría a mis lectores, yo le preguntaría a un grupo ¿cuántos de vosotros habéis cabalgado en realidad? ¿Cuántos de vosotros sabéis lo que es montarse en uno de estos animales y conducirlo, hacerlo Sí. ir por donde quiere? Ya con mantener Y tal, ¿no? equilibrio hay un Es límite. mucho más difícil lo que la gente se imagina. Es más, el propio caballo, si somos urbanitas y si somos gente pues que normalmente no nos cruzamos con un caballo por la calle y no lo tenemos cerca, el propio animal es mucho más alto, es mucho más... tiene un olor punzante. Hay una serie de elementos que nos pasarían desapercibidos. Si uno escribe desde lo que él imagina que es esto, pues probablemente esos detalles Pierdan. se le pierdan. Mis personajes eran humanos y eran urbanitas y no estaban acostumbrados ya no a cabalgar, a tener cerca un caballo. Cuando ellos se suben ahí arriba, experimenta lo que experimenta todo jinete novato, que son exactamente ese tipo Bueno, de Claudia cosas. sí, ¿eh? Claudia sí, pero también se dice lo mismo. Bueno, no es lo mismo No, cabalgar claro. en un corral cerrado, ¿sabes? Un caballo especialmente puesto ahí para Sí, sí, el sí. jinete novato y tal, que móntate en un bicho de estos Y adelante. y tira, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas en el mundo de Flor de Jade, pues se presupone. Es algo que está
que está inserto, ¿no? Sí, y eso bueno, es lo que les pasa. De hecho, Olwen pierde la paciencia y le Claro. dicen, no es tan difícil. Claro, no es tan difícil para alguien que, o para una cultura que ha mamado con eso desde el principio. Para ellos no. Para ellos no, y lo sufren. Y yo quería que los personajes sufrieran ese tipo de cosas, que encontrasen esa barrera. Y que el propio lector, llevar al lector a esa posición en la que se le dice, ojo, esto que normalmente aparece en los libros de fantasía como algo absolutamente normalizado, no lo es, o no tendría por qué serlo. Y si tú, lector, o alguien de tu entorno, o alguien con tus características, tuviera que pasar por esa experiencia, probablemente captaría lo mismo y respondería de la misma manera. El enviado tenía un poco esa función. Yo necesitaba un primer libro para poner ese tipo de cosas. Ya luego no se vuelven a hacer referencia a ese tipo de cosas. No. Por una razón muy simple, los personajes terminan acostumbrándose a eso y terminan... Sí, a ver, el primero es como la adaptación, ¿no? Una larga adaptación a este universo en el que, bueno, hay que vivir y hay que salir adelante, no nos queda otra. Creo que ese es el mensaje que les queda. Y el fenómeno de lo no acostumbrado, de lo no conocido, ¿no? Ese fenómeno que aparece en tu cabeza de fascinación, Claro. Yo imagino que si un día salgo a la calle y veo 2 soles, me tire 2 semanas mirando continuamente al cielo diciendo ¡wow! Es decir, y yo eso, a mí eso, cuando yo empecé a escribir esta historia con 18, 20 años, me resultaba importante, ¿no? Para mencionar, para recalcar. Ellos están en un sitio que no es el que conocen. Y Ellos hecho, están en un sitio de que... hecho, está el mismo tema de acampar por la noche fuera, es angustioso. Yo le digo exactamente lo mismo a la gente. Si habéis acampado, en las películas, los campamentos y tal, son bastante bucólicos. Para empezar, es bastante incómodo. Sí. Es bastante incómodo dormir. Y estamos hablando cuando una persona en el siglo XXI se va de acampada, se va con un saco de dormir térmico, con el aislante, con una tienda de campaña preparada, que se monta en nada, algunas hace así, las tira y se abren solas, y ese tipo de historias. Comodidad, nosotros tenemos un mechero, tenemos pastillitas que se encienden y tal. Hay una serie de comodidades. Además de que vos te llevas seguramente la comida y bueno, y un montón de cosas, ¿no? Es decir, y un bosque por la noche es lo más siniestro que hay. Sí. Especialmente para un urbanita, es decir, especialmente para un tipo que no vive. No hace falta ni siquiera que te vayas de acampada. Con que tengas un familiar o tengas tú una casa y tal, que esté aislada, de salir a la puerta de tu casa por la noche, noche cerrada, donde no haya luces, donde... Es decir, ese tipo de cosas son las que yo quería marcar en el enviado especialmente, ¿no? Especialmente con referencia a los personajes. Y creo que este capítulo, que es realmente el primero en el que los chavales se ven en estas situaciones, se ven en la necesidad de desplazarse, en la necesidad de dormir por las noches y una serie de cosas que van a ser habituales a partir de ahora. Por eso decía yo lo del título, ¿no? Los primeros lazos, la primera puesta en contexto. Los primeros vínculos. Los primeros vínculos. Un poco, ¿no? Y siguiendo un poco el capítulo, nos vamos a encontrar con una escena en la cual Geraint tiene un flashback. Está muy interesante, de hecho, este capítulo, porque va y viene en el tiempo varias veces. En este caso es un pasado muy cercano. Geraint recuerda la charla que tuvo con Olwen mientras están llevando a los chicos, y ya apunta que Geraint no tiene tantas dudas como Olwen acerca de la veracidad de lo que los chicos dicen. ¿Tenías la idea vos de plantear esta contraposición entre Olwen y Geraint como, a ver, para ir desarrollando por qué de a poco se puede ir convenciendo Olwen, o querías mostrarnos que Olwen es terco y cuando se le mete una idea en la cabeza no sale de ahí? No, a ver, hay varias connotaciones. Todo el capítulo se articula realmente en un momento presente, que es un campamento en el que cada uno de los personajes va haciendo rememoración un poco de hechos cercanos en el tiempo, ¿no? Pero el centro es esa hoguera en el que
todos terminan, ¿no?, proyectando vienen los los pensamientos. Y la salida de Gering es precisamente la conversación que tienen durante el trayecto en el que los sacan de los páramos. Y es probablemente la conversación que la natural, la lógica que debería haberse producido, ante, ¿no? ante estos extraños, ¿no? Claro, la experiencia que ellos tienen es bueno, esta gente es rara. Gering es, por naturaleza, más curioso, es más élfico en realidad, ¿no? Busca las notas discordantes en el discurso. Igual también es eso, es la curiosidad elfa que muchas veces le critica a Olwen, ¿no? Tu maldita curiosidad elfa. Olwen es más enano en eso. Lo que no le importa, no le importa. Y él está en ese momento todavía temprano no importándole. Él lo único que piensa es que, bueno, ha terminado cediendo, ha terminado echándole un cable a unos humanos y él sabe realmente a lo que se están exponiendo por ayudar a humanos, ¿no? La idea de Olwen es básicamente la idea que en el capítulo siguiente se da a entender. Olwen tiene la idea de decir, bueno, lo hemos sacado de ahí, les dejamos la comida, dejamos los caballos, las armas, nos largamos, Claro, chao, ha sido un gusto. Y se va a encontrar luego con que, bueno, se ve forzado a esto. En ese breve espacio de tiempo, Gering ha sacado una nota que después de haberle mencionado, bueno, el idioma que hablaban no era conocido, no tengo ni idea de lo que estaban hablando, las ropas no son tal y cual, hay un punto en el que le dice que eso le recuerda a una excusa, a algo que le contaron una vez a él y a Olwen. Tiene unas significaciones importantes, ¿no? O sea, perdón, tiene unas equivalencias, tiene unas similitudes importantes con algo que ya alguien les contó. Aquí es donde Gering lo que está es de alguna manera diciendo, ¿no te has dado cuenta de esto? ¿No te parece un poco sospechoso este detalle? Y Olwen, que evidentemente también se ha dado cuenta, lo que hace es bloquearlo. Decir, no. Esto no tiene nada que ver. ¿Por qué? Bueno, porque eso va a terminar teniendo una conexión con el pasado de Olwen y de Gering también, mucho mayor. Y evidentemente no era ni el lugar ni el momento para explicarlo, es el momento de insinuarlo, pero no más. Es un capítulo en el que nos das pistas, nos dejas ahí las pinceladas sobre un montón de temas. A ver, que hay un tema pendiente ahí, no del todo fácil de explicar entre Olwen y Claudia, lo sabemos. Sabemos que hay un algo ahí boyando. No tenemos claro si es que Claudia le recuerda a Iriel, si es que él está encontrando en Claudia cosas que no quiere encontrar por respeto al recuerdo de Iriel, si es que en realidad lo que le interesa es Claudia. Y bueno, casualmente tiene algún parecido. Nos vas dejando... pistas por todas a mí partes. Me interesa que el lector trace sus hipótesis, eso me parece interesante, claro. Y Gering ahí es como que está tirando el anzuelo y viendo a ver qué pasa. Claro. Y Olwen cierra las puertas. Sí, no, Olwen es tozudo. Y Olwen cuando no ve algo no lo ve. Y cuando no quiere ver algo, no lo ve tampoco. Es decir, eso te decía que, digamos, tiene un doble propósito. Nosotros estamos viendo, bueno, evidentemente acá hay una conexión que todavía no se nos está explicando entre los chicos y el pasado de ellos. Y al mismo tiempo estamos viendo muy claramente cómo es Olwen. Sí. Que es, pues, que no, que hasta acá llegó y hasta acá llegó. Sí. Y cerró Olwen y Gering son muy distintos. Y yo quería esforzarme
en evidenciar mucho y bien claro esas diferencias. Olwen es más simpático, Olwen es más bromista. Gerin, entonces. O sea, perdón. Me estaba imaginando a Olwen tratando de ser simpático y no. No. Gerin es más simpático, Gerin es más bromista, Gerin es más tendente a acercarse a las personas. Olwen no. A Olwen hay que ganárselo de alguna manera, hay que captarle la atención. Él... Y por ahí va el canto de Claudia. Entonces, claro. Es decir, de hecho, exactamente eso es lo que ocurre. Vos querías mostrarnos esto. A Olwen hay que ganárselo. Sí, así que voy a mostrar. Al mismo tiempo, sí. Ese canto de Claudia toca otras fibras en Gerin que son muy interesantes también. Después él hará alusión. Después yo ya sigo. Sí, claro. Es el aspecto de la música para los elfos. No, pero en el momento en el que canta es una llamada de atención. Olwen conecta con Niriel, que es la parte que quitamos de ese capítulo para que no fuese tan evidente, pero que pudieran sospechar, para que un lector pudiera sospecharlo. Lo importante no iba a ser eso, o no terminó siendo eso, que a él le recordara directamente a Iriel. Lo que iba a ser importante era que esa era la primera vez en el que Olwen va a mirar a Claudia de una manera distinta. Para Olwen aquellos muchachos son unos muchachos y Claudia es una nena. Una nena. De hecho, en la diferencia de edad que hay en equivalencia con la edad enana, es como un señor de 40 años viendo una cría de 16 o 17. La distancia es... no ha tomado cuenta, no ha hecho nada que le llame la atención, salvo hasta que canta. Le ve la sensibilidad, simplemente le parece hermoso el momento que es capaz de crear. Eso ya lo dejo a la cuestión del lector, que el lector sea el que interprete. Yo lo único que planteo es eso, que Olwen se le ha robado la atención, ¿no? Inmediatamente luego le va a dar un bofetón, es decir, además literal. Es decir, sí. Lo que le había dejado entrever por un lado, luego con una actitud un poco infantil, pues... De hecho, en ese punto estamos hablando del encontronazo que hay entre Claudia y Olwen después, ¿no? De hecho, en ese punto hay una Claudia que por ahí no sabemos si la hiciste aparecer así, simplemente para chocar. Si Claudia es así, porque después a lo largo del libro se desarrolla de una forma completamente distinta. Sí. Incluso si eso es un efecto de toda la situación, cada uno, esto es apreciación mía, cuando uno se estresa, cada uno sale por donde puede. Sí, mira, había más de un motivo para hacer eso. Yo creo que hay dos grandes errores garrafales en las decisiones de algunos personajes. Dos momentos absolutamente absurdos y estúpidos, ¿no? Uno es Claudia saliendo por la noche a ver qué hace Olwen, y otro es Cronista saliendo a ver qué eran aquellos campesinos, ¿no? Y tal y cual. Los dos provocan una situación que desde el punto de vista del autor me interesaba que sucediera, pero que no necesitaba con honestidad provocarla de esa manera. Los dos provocan elfos enojados, me estás diciendo, ¿no? Porque es en las dos casualmente. Sí. Bueno, provocan la reacción típica, diríamos, de un adulto sensato, ¿no? Sí. Y la motivación es muy fácil. Para empezar, es la curiosidad. Sí. Es decir, la curiosidad muchas veces nos puede llevar a hacer cosas estúpidas. Lo segundo es que la gente hace cosas estúpidas y hace cosas sin pensar y no evalúa realmente cuáles han sido los peligros o si es algo insensato o no, hasta que no está en medio de la situación y descubre que ha sido insensato. Y por otro lado, está, sobre todo especialmente en Claudia, con el cronista es más difícil esto, con el cronista quizá
igual cuando lleguemos lo explico. Con el cronista quizá es esa idea que muchas veces se nos mete en la cabeza. No, pero si esto va a ser ir, ¿sabes? Y volver, Voy, esto vengo no. y ya está. Ya está, esto lo hago rápido y, ¿sabes? Pero no me lo puedo quitar de la cabeza. Voy, lo hago, tal, y luego las cosas se complican. En Claudia es que realmente todavía no es consciente de dónde está. Y igual piensa que está de acampada, quiero decirte. Y eso es algo que durante ese proceso le asalta a la memoria, ¿no? Ella se separa como la chica o el chico que en un momento determinado se separa de la zona de acampada para irse unos metros un poco más para allá porque quiere ver al chico o a la chica que le llama la atención o que... Sí. Lo que sea. Ella siente necesidad. Ella siente un impulso irrefrenable. Un lector de la saga completa, además, puede incluso teorizar si hay algo ajeno incluso a la propia Claudia que le fuerza a hacer eso, ¿no? Yo no voy a llegar ni siquiera hasta ahí, porque no hace falta ni siquiera llegar hasta ahí. Es simplemente eso, la curiosidad, la insensatez y el hecho de no ser absolutamente consciente de dónde se está. Bueno, sí, es un bosque oscuro, pero esto puedo superarlo, ¿no? Uh-huh. También ella pensaba que iba a ser, se iba a mover un poco, iba a encontrarlo, ¿no? Es decir, sí. Las cosas se empiezan a complicar y cuando se da cuenta de que se ha metido en un lío, de que se ha alejado demasiado... Y que cuando, no está bueno. Y cuando se da cuenta de que ese bosque no es la zona de camping al lado de la ciudad donde te vas con tu familia a echar un fin de semana, ¿no? Es cuando se asusta. Y es cuando realmente se pone nerviosa. Y cuando alguien ya se pone nervioso y tal, sí que es verdad que es fácil que se bloquee. Y es justo lo que le va a decir Olwen. Pero claro, para Olwen eso está muy claro. Está muy claro lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, qué sitio es peligroso y qué sitio no lo es. Ellos todavía están en un territorio nebuloso, brumoso en ese aspecto, ¿no? De todos modos, ¿vos creías que deliberadamente se marcara que la relación iba a ser difícil? Sí, yo quería que hubiera un choque, y para que hubiera un choque entre Claudia y Olwen, lo mejor era que fuera un choque en el que solamente ellos dos estuvieran. Y estando en una situación en la que, bueno, van acompañados de los amigos, iba a ser más complicado hacerlo, ¿no? Tenía que haber incluso, además, ese pequeño y sutil momento de tensión sexual incluso, ¿no? Cuando está uno encima del otro y han rodado y tal, esa un poco situación incómoda de uy, no sé si estoy incómoda o si esto en realidad no me desagrada tanto por parte de ella como por parte de él. Claro. Porque a él le pasa igual, él va a echarle una bronca y hay un momento en el que cuando están en contacto él tiene que hacer así y decir no, que me despierto, que me desato y le echo la bronca, ¿no? Porque hay un punto de tensión, ¿no? De tensión sexual, de atracción. De atracción, sí. En realidad ninguno de los dos puede evitarlo. Y bueno, el lector que ya tiene páginas y ya tiene volúmenes en Flor de Jade sabe que realmente es que hay algo ahí místico, cósmico, ¿no? Que está propiciando que eso Pero que eso te ocurra, resultan ¿no? más entretenidas este tipo de relaciones. Sí. En las que hay un permanente tira y afloja, digamos, ¿no? Claro. Es decir, en realidad me gusta el conflicto bien entendido, bien llevado, ¿no? Me gustan las personas con personalidad y con arranque y entonces, bueno, normalmente, si están las dos de acuerdo, fenomenal, genial, ¿no? Pero cuando hay un punto de colisión, suele ser una colisión se me acaba de ocurrir yo sé que siempre digo en algún punto lo hablamos, pero es que nosotros hablamos mucho siempre. Sí. Pero pensaba en lo que decías de la reacción de Claudia. Uh-huh. Y también pienso que escribiste esa reacción hace unos cuantos años atrás. Sí. Hay una diferencia generacional importante, creo yo. A nosotros nos ha tocado verla. En lo que es la forma de actuar de las personas. Ahora los chicos de 13 tienen actitudes que nosotros por ahí teníamos a los 16 o a los 15. A ver, no estoy hablando... O a los 19. Sí.
¿Vos pensás que a veces cuando se te dice, pero cómo Claudia pudo hacer tal, se lo hace de esta óptica desde el siglo XXI? Claro, sí, siempre. Es decir, sí. Porque, a ver, probablemente yo que soy una persona particularmente curiosa, pero que no tira la seguridad a los vientos, probablemente no hubiera salido Sí, detrás y de Olwen. probablemente mucho menos con la edad que tenemos ahora. Yo no sé si con No, pero 17... pienso que vos lo escribías desde unos años muy cercanos. Sí, a los de bastante tu- cercanos en realidad. a Sí. lo de tus humanos. Sí. Digo, igual uno justamente proyecta lo que uno conoce. Sí, Muchas sí. veces lo hemos dicho, ¿no? En lo que vos escribís ahora ya tiene una perspectiva Sí, completamente distinta. sí. ¿Te has encontrado con puntos en los que te marcan, en los que vos decís, claro, sí, Sí, pero esta sí, persona... sí, especialmente con el enviado. Es decir, el enviado, yo lo he dicho 1.000.000 de veces, la distancia que tiene desde que se acaba hasta que se publica hasta la fecha de hoy es amplia. Y esa distancia implica una diferencia de edad entre la persona que lo escribió y la persona que ahora lo lee siendo el autor, ¿no? Lo lee con la distancia, claro. Y el mundo de referencia del lector también ha cambiado. Sí. Entonces, pero esto pasa con todos los libros en general, es decir... Pero tal vez en otro momento no fue tan rápido, ¿no? Digo, a otros escritores no les pasó esto, el cambio no fue tan abrupto. En concreto, y resumiendo, sí, evidentemente hay una serie de páginas, hay una serie de reacciones de los personajes que son deudores de una época, que es la época en la que se escribió, y de un autor que no estaba hecho del todo. Aún así, creo que son escenas, diálogos perfectamente coherentes Sí, y que no. tienen validez. Pero es normal, pero es no te normal que encontrás con unas distancias enormes que digas... pero es no. normal que un chico de 18, 19 años de hoy que lea El enviado pueda encontrar un matiz, un detalle en el que diga, hey, pero esto aún así yo creo que es Que una no son propuesta tantos. absolutamente válida, ¿no? Y que son reacciones humanas, que a fin de cuentas era lo que yo planteaba. Yo quería que mis personajes fueran personajes humanos. Y los personajes que son humanos cometen tonterías, se equivocan, no tienen coherencia a veces cuando argumentan las cosas. Es decir, Sí, bueno, es todo lo que le pasa a Claudia en esta escena, claro, ¿no? es decir, Ella se pone en una postura en la que uno puede decir, yo como señora mamá, pero que inmadura, pero mira cómo reacciona. Pero bueno, es cierto, la situación es tensa, es incómoda, ella se encuentra absolutamente perdida y reacciona como puede. Olwen, que en este caso es el señor, es señor digamos, adulto además. no solamente le echa una bronca, sino que después cuando aparece Gerin le sugiere que la mordase. El ate Y la ate sí, a un árbol, sí, ¿no? es decir. Bueno, la pobre Claudia sale de ahí muy indignada. Normal. Y bueno, y ahora pasamos a lo que puede ser la parte más introspectiva de este capítulo, que es muy interesante a nivel emotivo, creo yo. Por un lado tenemos un Gerin que me da esa impresión en este capítulo en particular. Es el nexo pasado y presente. Va y viene, nos va llevando. Al mismo tiempo es el nexo más fuerte con Olwen, el que nos va a explicar un poco a Olwen. Gerin habla ahí particularmente de su relación con Olwen. Explica desde dónde nace. ¿Quieres hablar un poquito de la relación que tienen Olwen y Gerin y en la cual se dice ahí expresamente hay algo de amor en todo esto? De hecho, hace poco, lo voy a decir, hace poco te estuvieron troleando la portada del texto en Facebook. Y bueno, y un poco se juega con esto y digo, vamos a ponerlo sobre el tapete y a charlarlo. A mí me gusta... A mí me gusta que los lectores saquen sus conclusiones. Muchas veces forzar a que el autor tenga que poner el acento en una cosa o en otra y tenga que discriminar y decir sí o no a algo, creo que le puede restar magia al asunto. El tema del troleo de la portada es simplemente una broma de un amigo mío
por el juego que se produce con el título y la portada del segundo libro. Y bueno, esto de tener amigos que son muy troll y que les divierte este tipo de cosas, no hay ninguna maldad, no hay ningún tipo de... Quizás responde, bueno, a algo que está ahora mismo subyacente casi en todos los autores, creo que todos los artistas en general, ¿no? Que es un poco esa necesidad de ser políticamente correcto, esa necesidad de tener que contentar a sectores más o menos minoritarios o mayoritarios, más o menos influenciadores o no en la sociedad, grupos que a lo mejor a los que ni siquiera va dedicado el libro, que a lo mejor no les interesa el libro, que simplemente, bueno, pues se vocea, ¿no? Y se intenta de alguna forma contaminar o marcarle al autor por dónde tiene que escribir, qué tiene que hacer, ya te digo, para contentar o para no... para que nadie se sienta ofendido, ¿no? Que parece que vivimos en un mundo en el que la ofensa está a la orden del día. Sí. Hoy da la sensación de que se ofende simplemente con estar, ¿no? Yo ya estoy y tengo ya soy ofensivo para algo. Entonces, si tuviera yo que decir tratamiento de la sexualidad en Flor de Jade, yo creo que en Flor de Jade se trata la sexualidad de manera abierta. Yo soy una persona que entiende que la sexualidad debe de ser una opción, que es algo natural y no tiene por qué ir a más. Es decir, yo no veo ninguna opción por encima o por debajo de las otras. Yo, en el caso de la homosexualidad, convivo con ella de manera muy cercana, no tengo por qué ampliar esa información, pero es algo que para mí ha sido muy, muy, muy cotidiano, muy natural y muy cercano. No tengo ningún tipo de prejuicio ante la homosexualidad, venga del sexo que sea. ¿Qué relaciones aparecen en Flor de Jade? Bueno, en Flor de Jade aparecen relaciones, aparecen personajes que se sienten atraídos y tienen impulsos sexuales con el otro género, con su mismo género, sin ningún tipo de problema. Yo eso lo integro bien. Si ahora seguimos escarbando y decimos, bueno, ¿qué pasa con la homosexualidad de los elfos? Que viene a ser la sexualidad o la supuesta homosexualidad de los elfos. Yo aquí lo que hago es un juego sutil. Yo intento ver la sexualidad de los elfos desde el prisma de la mirada de un humano. De un humano de Flor de Jade. Uh-huh. Que ya de por sí la cultura élfica le viene de fuera. Es algo extraño. El elfo no tiene, diríamos, las connotaciones de división de sexo, o no entiende como algo sexualmente explícito, cosas que a lo mejor los humanos sí entenderíamos como algo sexualmente explícito. Se menciona el cuerpo desnudo. El cuerpo desnudo, en el momento, por ejemplo, del baño. Del baño y tal, es más un refuerzo de lazos. De lazos sociales, porque además es común. Y en esto me voy a remitir a la historia. Es decir, hoy día probablemente no sea extraño encontrarse hombres que siguen sintiéndose incómodos en un vestuario de hombres donde la gente va desnuda. Incómodo sencillamente porque hemos recibido una educación desde hace siglos en la que nos ha hecho creer que nuestro cuerpo desnudo es algo de lo que tenemos que avergonzarnos, sí, y que la visión de un cuerpo desnudo de nuestro mismo sexo es algo que debemos evitar. Eso está aquí, y eso está en 2000 años de tradición cultural en los países europeos y, por definición casi, en el continente americano. Eso es así. Yo interpreté, es decir, yo capté eso como, diríamos, la manera de ver el mundo de los humanos también de Flor de Jade. El elfo no necesariamente encuentra esa motivación en esas cosas. Igual es la profundidad o la cadencia de la voz, la manera que tiene de mirar, eso le resulta a un elfo mucho más exótico
le resulta mucho más atrayente desde el plano sexual que la figura desnuda. Entonces, en ese particular, el humano cree que el elfo tiene connotaciones homosexuales, porque desde una visión muy, muy corta y muy estrecha, claro, pues que se bañan juntos desnudos, es decir, esos topiquezos yo de alguna manera los perpetúo en el mundo de Flor de Jade. Y es más simple que todo eso. Cuando nosotros empezábamos a jugar, ese tipo de cosas eran, diríamos, tópicos del mundo del rol. El elfo es homosexual, porque es tan guapo y es tan fino y es tan tal, es cual. Entonces era como un tópico. Yo básicamente lo único que hago es girar el rizo y dar una explicación lógica y formal a ese bulo, ¿no? O a esa manera. Desde ese punto de vista, la relación de Olwen y Gering tiene unos matices de amistad profunda. Que evidentemente no implica un deseo sexual. Es decir, Olwen y Gering tienen tendencias homosexuales. Si somos escrupulosos con el texto, no hay nada que indique que tengan tendencias homosexuales. Porque tendría que haber una apetencia sexual, tendría que haber una atracción sexual entre ellos, y no la hay. Lo que hay es una amistad tan profunda, una amistad tan vinculada, que actúan como yo he dicho, como un viejo matrimonio. Es decir, sí, realmente tienen celos. Olwen va a tener celos o sea, Gering va a tener celos de Orion cuando se vaya con Olwen. Porque se van a acostar juntos cuando estén a solas. Que es por lo que tendría celos una persona que está... Una pareja. Exacto, una pareja. No es eso. Le da celos el ceder su espacio. Le da celos... Es decir, son unos celos más elegantes y más finos y más profundos. Yo creo que por ahí a veces no terminamos de entender todas las aristas que tiene el amor. Claro. Por muy cursi que suene esto, ¿no? Y casi siempre terminamos por limitarlo al amor romántico, al amor de pareja. Al amor sexual, al amor con... En la cual hay una atracción, un deseo sin embargo... sexual. Podemos clasificar, podemos decir, a ver, el amor que uno siente por un hermano, el amor que uno Exacto. siente por un amigo, y no Exacto. necesariamente tiene que ser del sexo contrario. Yo a mis amigas las quiero mucho, ninguna de nosotras nos propusimos jamás, ¡ey! Exacto, es que va por ahí, ¿no? Entonces es decir, creo que lo acotamos. Aún así, yo aquí voy a decir dos cosas. Uno, ¿habría algún problema en que Olwen y Gering tuvieran tendencias homosexuales por parte del autor? No, ninguna. Es decir, ¿por qué no las tienen? Pues porque no los planteé. Porque es decir, en ese momento no surgió, porque no los planteé como una pareja y con un vínculo de amor sexual. Los planteé de esa otra manera. Hay parejas homosexuales en Flor de Jade. Y no necesito poner ninguno para contentar a nadie. No, claro, es decir, claro. Están Así porque salió. están. Están porque están. Y son de las características que son porque son. Porque además a mí me parece que es en una cata poblacional de cualquier país civilizado y abierto del mundo, te vas a encontrar con este tipo de cosas. Tampoco son una de cada dos. Es decir, hay que ser consecuente y realista. No, a ver, yo encuentro esto. La gente pregunta, ¿qué relación hay entre Olwen y Gering? Porque en algún momento, de hecho en esta se dice literalmente, hay algo de amor en eso. Y lo hay. Sin embargo, nadie pregunta ni encuentra extraño que Claudia diga de su relación con Alex, hay algo de amor en eso. Claro. Nos encontramos a una pareja heterosexual, que de hecho no es tal, porque ellos son amigos. Pasa exactamente igual. Entre Claudia y Alex no hay una atracción sexual. Al menos, insisto, el texto nunca plantea que hubiera habido eso. Son dos amigos que trabajan juntos o que tienen un hobby o un proyecto en común. De hecho, pero no tienen que acostarse juntos. De hecho, creo que comparten piso y punto. Comparten. Bueno, ahora me pillas. En su otra vida, porque acá, acá comparten hoguera. Son amigos y punto. Sí, claro. Y no tiene que haber una connotación sexual en esto. ¿Podría haberla habido? Podría haberla habido. Yo no tengo ningún problema en eso. Los personajes no lo tienen, pues porque no lo tienen y punto.
Ahora, Sí. si algún lector cuando lee eso llega a la conclusión profunda de que probablemente alguno de los dos o los dos en realidad tienen un deseo no verbalizado sexual con respecto al otro y en realidad es tan oculta, a mí me parece estupendo. O sea, a mí me encanta que la gente haga ese tipo de reflexiones y olvidad lo que acabo de decir aquí y quedaos con la idea de vuestros personajes. Claro. Es decir, porque a mí me gusta eso y muchas veces tener que responder desde el plano de autor y decir sí o decir no me No, pero cuesta. lo hace más rico, ¿no? La gente crea con vos. Sí, Te va dando más opciones. Es que yo además reconozco que ni siquiera soy dueño total de todo lo que ocurre en Flor de Jade. Es decir, yo no lo controlo. Y dejo puertas abiertas en ese sentido. Acá lo que hace Guerin es darnos un esbozo de la forma en la que vive Olwen. Olwen es lo mismo que él, medio elfo. En realidad, la otra mitad es de otra raza. Guerin aclara que la mitad de él es humano. Pero nos dice que Olwen, la otra mitad, es enano. Sí. Y lo que plantea es que la forma de crecer de Olwen tiene una dialéctica que es brutal, que es asesina casi de esa personalidad. Crear este personaje así, con esas contradicciones, era simplemente porque te daba más cancha para trabajar. ¿Lo creaste así porque nació así, porque se te ocurrió así desde el vamos? ¿Te gusta en realidad lo que iba a ser esa lucha? Olwen es un personaje que existe antes de que la Flor de Jade. Y muchas veces me he parado a pensar si en el fondo último yo no planteé una saga que actualmente tiene 4 libros en el mercado, un 5.º libro a punto de salir y un 6.º libro en proyección, solo y exclusivamente para poder hablar de Olwen. Me lo llega a plantear en alguna ocasión. No es cierto. Es decir, yo creo que resumir la Flor de Jade como la saga que hace posible que Olwen exista me parece menospreciar un montón de cosas, ¿no? Pero es un personaje muy potente, que era tan potente que me pedía un libro. Es decir, era un personaje tan interesante para mí que necesitaba contextualizarle una historia, insertarlo en unas páginas y tal, que formara parte de algo más grande, ¿no? Olwen se concibe desde el primer momento como una dualidad extrema. No sé si es la imagen que yo mismo tenía de mí a los 16 o 17 años, puede que no sea original, puede que yo en aquel momento pensara que era absolutamente original y que dentro de mí convivían dos polos opuestos, y eso lo piense 1 de cada 3 adolescentes, o realmente es un arquetipo que me llamaba mucho la atención, ¿no? Alguien dual sin llegar a lo patológico. A lo patológico ni a lo caricaturesco, sí, tampoco, claro, ¿no? Ni a lo... Es decir, alguien dual. Y la manera más firme de hacer dual a un tipo era hacerlo genéticamente dual, ¿no? Es decir, y colocarle dos partes que estuvieran en conflicto, muy en conflicto. Y entonces ese conflicto es innato, forma parte de su esencia. Olwen sin ese conflicto no existe. Olwen está perpetuamente luchando entre su parte élfica, que le llama a hacer unas cosas, y su parte enana, que le llama a hacer otras, normalmente contrarias a las que le llama la parte élfica. En ese equilibrio que normalmente en Olwen siempre hay una tendencia a ir hacia el plano enano, en ese conflicto es donde el personaje se define. Y se definía desde la estética, en aquello que Guerin dice, ¿no? Es un enano viviendo en el cuerpo de un elfo. El cuerpo de un elfo
visiblemente distinto Claro. al patrón élfico racial puro, pero bueno, a fin de cuentas es lo que la inmensa mayoría de la gente ve básicamente a un elfo que piensa y siente como un enano, que es pues justo eso, ¿no? Es decir, el elfo es frío, es calculador, es pragmático, es sibilino, es un gran político, es un eso, ¿no? El enano no. El enano es corazón, víscera, temperamento, furor, pasión, fuerza. Entonces, combinar eso crea un personaje primero en conflicto con sí mismo, un personaje al que la fuerza y la pasión lo arrastra demasiado pronto, pero tiene la suficiente inteligencia, frialdad y pragmatismo como para, como mínimo, tener claro que necesita a una persona pragmática y cerca que le controle y tal, ¿no? Es decir, al margen de que, bueno, era una combinación que yo no había visto en ningún sitio. Yo no había visto, no quiero decir que existiera, no, al día de hoy no lo sé. Creo que la única referencia un poco más cercana a ese punto de un vínculo entre un elfo y un enano es la sutil la sutil carta que se saca Peter Jackson de la manga en el Hobbit nuevo, ¿no? Que sabemos todos que es Peter Jackson. Que no existe, es decir, que no está en El Señor de los Anillos, es decir, no está en la obra de Tolkien, quiero referirme, no está en el Hobbit, en el que hay un enano que siente atracción por una elfa y hay una relación de amor, un enamoramiento entre... ni siquiera hay un híbrido ahí de por medio, ¿no? Claro. Es decir, yo no lo sé, igual, porque no conozco ni muchísimo menos todo lo que se ha escrito en este género. Yo no conocía ningún híbrido entre enano y elfo, me parecía interesante, daba justo el perfil de lo que yo andaba buscando, daba las connotaciones de dualidad que yo quería y creé un personaje. Ese personaje va a un contexto absolutamente distinto, al contexto de unas partidas de rol y tal. Y pasado el tiempo, esa idea termina formalizada de alguna forma en la idea de una saga y es algo que, bueno, ya todo el mundo conoce. Olwen tenía que tener un punto central ahí, tenía que seguir manteniendo esas connotaciones que son las que le hacían un personaje atractivo, fuerte y potente. Ese personaje no iba a hablar de sí mismo en el libro. Por eso necesito el recurso de alguien que lo conozca bien, que sea el que hable de Olwen. Porque la propia naturaleza de Olwen no le va a hacer hablar de sí mismo. Y hablar de sí mismo en esos términos, además. No, hay un punto además en el que por ser el contrapunto, Geraint se está definiendo, ¿no? Un poco. Entonces Olwen era así, Uh-huh. y yo así. De todas maneras, creo que lo que es interesante en toda la descripción que hace Geraint de la expulsión, a mí es una parte que la verdad me llega mucho, me parece que es muy emotiva. La explicación de que alguien que ha vivido durante tanto tiempo con un grupo donde está realmente su familia, que tiene unas costumbres y una forma de llevar su vida adelante, de pronto de buenas a primeras se encuentre con las puertas cerradas a su espalda y pues ahí está el mundo. No los dejas muy bien parados a los elfos, con esto te comento. Vale, bueno, era también un poco la idea. A ver, hay dos motivaciones que me llevan la primera es que no te gustan los elfos, creo que ya lo has dicho alguna vez. A definir, no es que no me gusten los elfos, a ver. No es que no me gusten los elfos, es que creo que siempre se han llevado el protagonismo. Se les ha dulcificado muchísimo. Y por aquí va la cuestión. Los elfos tradicionalmente están planteados de tal forma que parece que no hay fisura en ellos, son perfectos, ¿no? Es decir, son la raza perfecta, la raza bella, la raza perfecta, grandísimos guerreros, grandísimos magos, grandísimos de todo. Incluso Tolkien, que a fin de cuentas es el que pone
la base del arquetipo del elfo que hereda el género, son incluso inmortales. Es decir, es que son la hostia. Claro, que ya no se puede contra eso. ¿Qué estaría simbolizando el elfo en la mente de Tolkien para que sea la perfección sobre las perfecciones? A mí esa idea no se me sostiene. Y no se me sostiene porque probablemente, y es lo que yo planteo, probablemente una raza que se considera a sí misma la perfección, que se sabe la perfección, que tiene conciencia de estar por encima del resto de las razas, tendría un comportamiento racista. Punto. Un comportamiento racista no es ni más ni menos que plantear que tu raza está por encima de las otras. Y eso es algo manifiesto en un elfo. Uh-huh. En un elfo del género de fantasía. Vulcano, ¿no? Sí. Es decir, nos miran a todos por encima de los... Y es que deberían hacerlo. Sobre todo si además les dotamos, en mi caso lo he hecho, de un gran pasado, un pasado glorioso, un pasado en el que son la base prácticamente de todo. El imperio humano que viene después se construye a imagen y semejanza de lo que ya hicieron los elfos. Es decir, los elfos lo inventan prácticamente todo, ponen la cima de la civilización y son el espejo de todo aquel que posteriormente se ha llamado civilizado. El elfo tiene la conciencia de ser la raza sobre las razas y mira al resto por encima del hombro. Y lo mira todo por encima del hombro. El elfo es el elfo. No hay nada que se acerque. Ni siquiera muchos de sus compatriotas. Porque es lo que empieza a pasar cuando tú tienes un concepto elitista. Tú ya has dejado claro que tú eres mejor que ese que es distinto. Pero luego miras al lado y te das cuenta que tu colega de al lado también es menor que tú. Porque tú tienes otras cosas que no tiene él. Entonces ellos empiezan a ser clasistas. El Armid-Yara, que es el plebeyo, no es. Son elfos también, pero no es igual que el que no es plebeyo. El bello no es igual que el que tiene marcas, porque además es vergonzoso que el enemigo te haya tocado, ¿no? El elfo se vende una imagen de sí mismo en el que el enemigo no llega a tocarte. Y nosotros somos tan poderosos que en el campo de batalla el enemigo no llega a tocarme, no llega a mi altura. Si llega y me deja una marca, estoy deshonrándolo todo, estoy deshonrando a mi raza, estoy deshonrando lo que representamos. Y en el caso del mestizaje, peor todavía. Peor. Es decir, porque eres impuro, es decir. Y yo entiendo que esa es la manera en la que un elfo se comportaría como sociedad. Es decir, me parece lógico, me parece la lógica. Porque no necesitamos, nosotros, somos humanos, si vamos a mirar a nuestro mundo, ni siquiera necesitamos ser elfos para que unos miren por encima a otro, ¿no? Es decir, no hace falta ni siquiera tanto. Tú imagínate si lo tuviéramos. No. Es decir, a ver, yo entiendo desde esos puntos que incluso dejar vivir a un mestizo dentro de tu propia sociedad te genera un riesgo, que es que esos genes se vuelvan también a pasar, y así sucesivamente. Sí, ¿no? Lo que pasa es que por eso ellos establecen exactamente este criterio. Entonces, y lo hacen, y yo creo que es Guerin que lo explica muy bien, lo hacen porque son tan orgullosos que aunque son conscientes de que la mitad es de otro, hay una mitad que es mía, y me siento obligado a protegerla. ¿Protegerla hasta cuándo? Hasta que cumpla la mayoría de edad. Ya luego... Es decir, cuando cumpla la mayoría de edad, fuera. Pero fuera, te vas de aquí. Ya está, ya hemos cumplido con la parte que era nuestra. Ahora te la arreglas tú. Me parece una escena dura. Tal vez los años me han reblandecido. Pero no, o tal vez tiene que ver con la maternidad, con tener hijos y demás, ¿no? Creo que realmente privar a alguien de toda una herencia y un lugar de pertenencia es realmente algo muy cruel. Y tal y como lo plantea Guerin, me llega más todavía pero es que exactamente eso es lo que tiene ser racista. Claro. Y en mi caso, que no, bueno, igual sí lo menciono de manera colateral, yo no puedo entender
una sociedad elfa estructurada desde esos pilares que hemos dicho, de perfección, de que no sea racista, que no tienda a Que ver además sean buenos. al resto. Claro, es decir, que no entienda, como mucho serían paternalistas. Es decir, como Entiendo. mucho ellos se colocarían Por en encima de un todos lugar, nosotros. en un lugar y se rebajan con amabilidad a atender a estas pobres criaturas que no son como los elfos, ¿no? Y tendrían un poco, y probablemente haya sectores de los elfos que evidentemente ni odien ni tal, porque además, bueno, el racismo no tiene por qué ser un violento. Es una mentalidad, y la mentalidad que le dice, yo soy mejor que tú, no tengo por qué machacarte, pero yo pienso que soy mejor que tú, punto. Sí. ¿No? Los elfos tienen esa connotación, o deberían tener esa connotación, y de hecho en Flor de Jade la tienen. Eso les rebaja un poco la imagen bondadosa, la imagen etérea y mística que tienen. Pues sí, si eso me satisface, bueno, no me satisface en el sentido de... Es como lo ves. Claro, es como yo entiendo que tiene coherencia. Es decir, yo no he querido ir a machacar la imagen del elfo. Porque me dé coraje el elfo y porque odia al elfo. No, simplemente he visto que tal cual está el planteado, el arquetipo del elfo socialmente, sería muy tendente a esto. No digo que esté... Sí, tajantemente instalado. Pero sí es tendente a esto. Y entonces las sociedades elfas de mi mundo sí son abiertamente elitistas, abiertamente racistas, y estamos hablando además de elfos en declive, de elfos que ya no tienen lo que eran. O sea, habría que haber aguantado un elfo en la época de mayor esplendor. Y acá, poco más, ¿no? Acá es el momento en el que Geraint le pide a Claudia que le cuente un poco de ella. Claudia en realidad habla de todos, o sea, habla de ella, pero en relación a sus amigos. Yo no sé si fue tu intención en ese momento de mostrar que al fin y al cabo parece que los exiliados se juntaran todos, porque es eso. Sí. Ella comenta que se fue de casa por la cantidad de normas que había a su alrededor que a ella no le interesaban. Después nos enteraremos más cosas de Odín, después nos enteraremos más cosas de Alex. Pero lo cierto es que estos chicos han sido expulsados, exactamente igual de alguna forma, que Geraint y Olwen. Y se terminan encontrando acá. Y me parece que vos ahí aprovechás para cerrar, para poner el nudito final. Y es el momento en el que Geraint le dice específicamente a Claudia que le recuerda no le dice a Iriel, no le da el nombre. Y le dice, bueno, le recordás a la mujer que tiene tallada en el mango de su espada. No le digo el nombre, entre otras cosas, porque el lector que llega hasta ahí tampoco sabe quién es Iriel y es probable que igual hay alguna referencia suelta, pero es probable que no hile todavía ese punto, que sea ahí el momento en ese momento en el que diga, bueno, podría empezar a hilar cosas, ¿no? Bueno, a mí me gusta ir desvelando cosas de los personajes poco a poco, porque y a lo largo de la narración, porque si no esto se queda en una secuencia de hechos y no hay un trasfondo. Y a mí me gusta mucho el trasfondo. De hecho, me gusta más el trasfondo que el resto de las cosas, ¿no? Y bueno, el detalle de los exiliados, yo no había caído, eso no, evidentemente no es algo consciente. Probablemente es el subconsciente el que está operando ahí y que me hace, sin darme cuenta, colocar perfiles de personajes que tienen puntos en común, en realidad. En realidad sí. Es decir, de todas formas, las historias pasadas de los personajes humanos, digamos, la vida que tenían en el mundo, no me resulta importante en la narración. Me resulta importante en momentos como este, donde hay que rescatar, donde hay que decirle al lector, oye, esta gente tienen un pasado en el que se conocían, y ese pasado tenían sus historias, es decir, Claudia había tenido una relación con un chico del grupo que se separa y se va. No termina de aparecer, pero ese
pasado sigue estando ahí. Yo como autor voy a hacer referencia a él o voy a sacarlo en el momento en el que pudiera ser oportuno. Odín es noruego, criado en Noruega, de padres separados, por eso está en España. Alex tiene conflictos con el padre. Sí. Es decir, hay una serie de elementos que están ahí porque esos chavales estaban vivos y tuvieron un desarrollo hasta llegar al momento actual. No es del peso, o sea, no es trascendente en la historia de Flor de Jade y mucho menos en ese momento. Como pregunta de cierre, ¿vos te estructurás el capítulo con una temática? Por ejemplo, en este caso, el núcleo que la iba a recorrer de parte a parte era ¿no? Claudia y Olwen a futuro pueden o no tener algo, pero yo les estoy insinuando que acá algo hay. Sí. Y lo cierro acá para en el próximo capítulo o 3 capítulos después, sí. Vos lo haces así. Sí, y de hecho en los capítulos originales del manuscrito se ve todavía con mucha más evidencia. El capítulo, además, el título solía encerrar un poco cuál iba a ser el nudo temático de ese bloque que podía centrarse en unos personajes en concreto o podía pasar a 2 o 3 personajes, pero el nudo, por ejemplo, de Primeros Lazos es eso, son las primeras relaciones, los primeros acercamientos, la primera ruptura de hielo en general y en concreto con Claudia, donde hay una visión un poco más focalizada en ella, porque evidentemente a futuro va a ser un elemento importante y merece la pena que empiece a tener sus primeros matices, sus primeros brochazos ya. Hay algunas ¿no? pinceladas ahí que uno puede ir siguiendo. Incluso es muy interesante, yo sé que dije la última pregunta, pero bueno, es muy interesante qué postura tomará Geraint a partir de ahora, porque la charla que tienen ellos es la más íntima y en la que Geraint, que ya sabemos que es un seductor prácticamente compulsivo, empieza a echar sus líneas de seducción también hacia Claudia. Después veremos que hay algún tipo de sentimientos hacia ella. Igual, claro, sí. De hecho, la gente lo sabe. Igual la gente hasta era más natural que se inclinara hacia Geraint, ¿no? Porque Olwen es bastante mal llevado. Sí. Bueno, hemos llegado al final, nos hemos recorrido todo el capítulo, un capítulo que es bastante montaña rusa, nos has llevado por él, a ver si en el próximo tenemos algo más para contar, esperemos. Muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo Desmontando la Flor de Jade. Muchas gracias a la gente que se ha unido a Patreon y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao, hasta luego.